Donald Trump desmantela la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Veámoslo. Pues bien, parece que uno de los primeros departamentos que Elon Musk quiere suprimir, o al menos reducir a una mínima expresión, es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Esta agencia, creada en 1961 por Kennedy, tenía como objetivo canalizar ayuda humanitaria gubernamental a terceros países en vías de desarrollo, pero lo tiene para que cada uno de nosotros nos planteemos destinar más ayuda propia a través de organizaciones que realmente consigan resultados sobre el terreno y que no se apropien de esos fondos para lucro personal, no solo porque considere que la solidaridad ha de ser genuinamente voluntaria, sino también porque es muy importante que podamos decidir a través de qué organizaciones canalizamos o no canalizamos la ayuda a esos países. Porque cuando una organización, ya sea privada y desde luego también pública, recibe una masa ingente de donaciones unilaterales y aparentemente incondicionales, es decir, yo le doy a usted el dinero y usted haga lo que mejor considere con ese dinero, se genera una estructura de incentivos muy perversa que alimenta la corrupción y el uso de todo ese dinero en la agenda propia de la organización. Porque esa estructura de incentivos perversos que termina corrompiendo a una organización y a que instrumentalice las milmillonarias donaciones que recibe para su agenda propia es justamente lo que le sucedió a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Algo, por cierto, que la propia agencia racionalizaba como propio de su misión. Es decir, no creo que muchos de los funcionarios dentro de esta agencia estatal consideraran que son unos corruptos que están dilapidando en sus agendas personales el dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos. Por ejemplo, si la misión del USAID es promover el desarrollo de las sociedades más pobres del planeta, y tú tienes una determinada teoría política o económica sobre cómo se consigue el desarrollo de esas sociedades, por ejemplo, fomentando la democracia dentro de esos países, o más bien lo que Estados Unidos entiende por democracia dentro de esos países, o fomentando la transición energética dentro de esas economías, o aprobando determinadas reformas legislativas en esos países, pues entonces terminarás viendo como parte de tu misión influir directamente en la vida política de esa sociedad. Y eso fue lo que sucedió con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que se terminó convirtiendo en muchos casos en una agencia de agitprop dentro de esas sociedades pobres para fomentar una visión política, económica, social, alineada con las de las élites políticas de los Estados Unidos. Porque claro, la clase dirigente estadounidense y también los burócratas de esta agencia gubernamental pensaban que impulsando esos cambios, esas transformaciones políticas, económicas y sociales en esos países, se lograría desarrollarlos y que por tanto la inversión en, por ejemplo, tumbar a un determinado candidato político que no está alineado con los Estados Unidos o que defiende determinadas medidas que pueden ser objetivamente nefastas para esa sociedad, que invertir el dinero del contribuyente en esa especie de golpes blandos internos en estos países podía ser una inversión muy rentable para fomentar el desarrollo económico y por tanto la prosperidad a largo plazo dentro de esos países. De hecho, hasta tal punto esta agencia estatal de los Estados Unidos entendía que su misión última consistía en financiar movimientos de transformación política, económica y social dentro de esos países pobres, que una parte de su presupuesto iba dirigido a financiar medios de comunicación dentro de cada uno de estos países que tuviesen una línea editorial al servicio de la visión de las élites políticas de los Estados Unidos. Concretamente, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional mantenía en nómina a más de 6.000 periodistas y daba apoyo financiero a 1.000 medios de comunicación en muy distintos países del mundo. Y una vez se ha cerrado el grifo de este dinero público estadounidense hacia estos medios de comunicación supuestamente independientes, pero que en realidad eran dependientes de los intereses de las élites políticas de los Estados Unidos, muchos de esos periodistas han dejado de trabajar
porque trabajaban a cambio de la nómina, y si no llega la nómina dejo de trabajar, y muchos de esos medios de comunicación han dejado de operar. Y si no se creen esto último, porque es verdad que podría sonar a conspiranoia, escuchen al propio Juan Luis Sánchez, subdirector del diario.es, periódico de izquierdas español, relatando exactamente esto mismo. Fíjate que yo justo estaba en el momento en el que tomaba posesión Trump, unos días después, me pilla en Colombia en una reunión de medios digitales de parte de América Latina, en Colombia, en un curso de formación. Y en un momento determinado empiezan a sonar los teléfonos de diferentes personas de la sala, cada uno, pues, Guatemala, de El Salvador, en Bolivia, en diferentes sitios, ¿no? Y vuelven a la sala con la cara cambiada. Estamos hablando del viernes de la misma semana de la toma de posesión de Trump en la Casa Blanca. Y había algunos de ellos, ya digo, de países en momentos cruciales de su historia, como El Salvador, como Colombia, por muchísimas razones y muy diversas entre sí, que dicen, bueno, me acaba de llamar una fundación, porque claro, ellos gobierno, publicidad, no, ellos se financian de filantropía, de donaciones, de gente que... Bueno, les acababan de llamar para decirles el siguiente pago no te lo puedo hacer, porque la congelación y la destrucción de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos activa unos mecanismos en cascada que, ya digo, en 48 horas ya había dejado sin la próxima nómina a periodistas que se dedican a derechos humanos, inmigración, feminismos, y un largo etcétera de esas causas que nombrábamos antes, que cada uno puede elegir la suya, pero que todas están inspiradas un poco por la misma idea de justicia social. Pues todo eso en 48 horas paralizado. Eso es lo que yo, desde mi pequeña mirilla del mundo, he visto en una semana. Tal cual. Cuando se cierra el grifo de la financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, todos aquellos periodistas y medios de comunicación que en última instancia escribían al servicio del discurso ideológico de las élites políticas de los Estados Unidos, con todo lo que ello supone en los últimos años, por ejemplo, la difusión de la agenda woke internacional, todos esos periodistas que dependían de ese dinero público dejan de seguir ejerciendo el periodismo. Y de hecho, me parece muy sintomático que quienes hayan criticado con mayor ferocidad el cierre de la USAID haya sido la izquierda o extrema izquierda estadounidense, es decir, las élites políticas estadounidenses que instrumentalizaban durante los últimos años esta agencia gubernamental, estos 40.000 millones de dólares. Y en cambio, algunos de los políticos que más han celebrado el cierre de esta agencia estatal de los Estados Unidos hayan sido políticos de izquierdas en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, Gustavo Petro en Colombia, siendo el principal receptor del dinero público de esta agencia en toda la región, ha celebrado que la cierren. Y lo mismo Claudia Sheinbaum en México. ¿Por qué? Pues porque la distancia entre los objetivos declarados y los objetivos reales, aquellos objetivos hacia los que se ha ido orientando con el tiempo esta enorme burocracia estatal, han divergido de una manera enorme. De ayuda humanitaria para desarrollar una sociedad a fondos estatales para desestabilizar política, económica y socialmente esa sociedad. Y desde luego uno podría decir, la solución no es cerrar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. La solución pasa por reenfocarla hacia objetivos verdaderamente nobles, como ayudar al desarrollo de esas sociedades, dejando todo el agitprop que se ha ido financiando durante los últimos lustros de lado. Sin embargo, pensemos que cuando una burocracia es tan gigantesca y por tanto tiene una institucionalidad interna que la orienta hacia determinados objetivos, en este caso el agitprop político, económico y social, es muy complicado, como ya explicamos en el vídeo anterior, empezar a tocar algunos engranajes para reorientarla por completo hacia otros objetivos totalmente distintos. En muchos casos, cuando se llega a esta situación, lo mejor que se puede hacer, que es lo que sucede en el sector privado, es cerrar por entero esa burocracia disfuncional y, en todo caso, si fuera necesario, volver a crearla desde cero para mantenerla, al menos de momento, atada a los que sí deberían haber sido sus fines.